En 1964, y como les contábamos en nuestra última entrega, se producía el que, según los investigadores oficiales, fue el mejor de los casos investigados por los militares del proyecto Libro Azul. Había ocurrido en la localidad de Socorro, en el estado norteamericano de Nuevo México, el 24 de abril. Ese día, un agente de policía llamado Lonnie Zamora observó el aterrizaje de un objeto ovoide de cuyo interior salieron dos humanoides. Horas después, el FBI efectuó un informe y, acto seguido, los militares y científicos del gobierno llegaron al lugar. Según pudo comprobar el equipo capitaneado por el astrónomo Joseph Allen Hynek, en el lugar del aterrizaje se descubrieron ciertas huellas provocadas por la presencia de una potente energía calorífica. Aquello coincidía con lo descrito por el testigo, que aseguró que aquel ovni despegó en medio de una potente explosión. Además, los investigadores del Libro Azul encontraron perforaciones en el terreno que corresponderían aparentemente al tren de aterrizaje del objeto avistado. Según los cálculos efectuados, aquel objeto, de acuerdo a las huellas que dejó, pesaba decenas de toneladas. En definitiva, aquellas evidencias físicas, unidas a la solidez del testimonio de Lonnie Zamora, obligó a los responsables del Libro Azul a considerar auténtico el episodio. Era la primera vez en más de una década y media que el gobierno de los Estados Unidos aceptaba la existencia de un encuentro con humanoides. Pero 6 horas antes del evento, otro suceso similar había ocurrido en Tioga, en Nueva York. El protagonista de este caso se llama Gary Wilcox, un joven agricultor que en la fecha de los hechos contaba con 24 años de edad. Aquella mañana distinguió un resplandor que en primer lugar confundió con el reflejo de una nevera blanca que alguien habría depositado en un vertedero. Pero al acercarse al lugar observó que se trataba de un objeto oval de unos 6 metros y que flotaba a unos 50 centímetros del suelo. Wilcox se aproximó tanto al objeto que incluso llegó a tocarlo. En ese momento notó unos pasos por detrás y se volvió, encontrándose con dos seres de apariencia humana pero de 1,20 metros de altura vestidos con un mono blanco. A partir de ahí, el testimonio de Wilcox se vuelve más extraño, ya que, según afirmó, llegó a mantener una breve conversación con aquellos extraños seres que, según le dijeron, no procedían de este planeta. El caso de Wilcox, pese a su extrañeza, fue considerado como auténtico, y es que Gary Wilcox superó con éxito los numerosos test psicológicos que efectuaron los investigadores. Pero mientras todo esto ocurría, y la prensa así lo reflejaba, los archivos secretos del gobierno americano seguían nutriéndose de presuntos estrellamientos de ovnis y observaciones de astronautas de los que hablamos en nuestra siguiente entrega. Según afirma el prestigioso investigador Leonard Stringfield en su libro Alerta Roja, el 10 de diciembre de 1964, en la base aérea Fort Riley, en el estado de Kansas, fue recuperado un objeto que previamente había aterrizado en el interior de dichas instalaciones militares. De acuerdo al relato que efectúa Stringfield, los hechos acontecieron tras muchas horas de vigilancia frente al ovni aterrizado. En vista de que el objeto parecía inerte, los militares de la base aérea procedieron a su captura, hecho que el citado investigador pudo reconstruir gracias a la aportación de numerosos testigos del evento. Entre ellos, un funcionario de la CIA retirado que le cercioró la realidad del evento a pesar de que su veracidad fue cuestionada desde el mismo seno de la ufología norteamericana. En 1965, los astronautas fueron de nuevo protagonistas de importantes avistamientos ovni. Ahora le tocaba el turno a White y McDivitt, quienes sobrevolaban Hawái a bordo de su cápsula espacial Gemini 4 cuando tuvieron ocasión de fotografiar un extraño objeto ovalado. Según dejó por escrito en su informe McDivitt, y citamos palabras textuales, en ese momento vi, como dije, que había algo extraño frente a mí, fuera de la nave, que no pude identificar y que nunca podré hacerlo y no creo que nadie pudiera. Mi compañero Ed White estaba durmiendo. La nave tenía todos sus sistemas de control desconectados excepto la radio, razón por la cual quedó grabado mi testimonio de la observación. Aquella observación había tenido lugar el 3 de junio de 1965. Solo unas semanas después, exactamente el 21 de agosto, otros dos astronautas, Gordon Cooper y Charles Conrad, mientras sobrevolaban el planeta a bordo de la Gemini 5, lograron fotografiar un extraño objeto discoidal. La NASA, como en otras ocasiones anteriores, logró mantener el suceso en la más absoluta discreción, pero toparon con un serio inconveniente: la oposición del astronauta Gordon Cooper.
Según relata el susodicho astronauta, las autoridades de los Estados Unidos le exigieron silencio, pero él no respetó la imposición, admitiendo desde el primer momento que algo extraño había ocurrido allá arriba. Es más, en una comunicación que Cooper efectuó a la ONU en 1978, para él aquellos objetos pertenecían a una civilización desconocida. Cooper acaba de publicar en los Estados Unidos un libro en el cual relata sus experiencias y denuncia la política de ocultamiento que en aquella época se practicaba. Advierte en su texto que otros muchos astronautas como él tuvieron encuentros en el espacio que la Agencia Espacial Americana siempre quiso silenciar. Sin embargo, y según afirma, aquellos seres parecen esperar siempre a los astronautas en sus vuelos alrededor de la Tierra. Pasadas las 3 de la tarde del 16 de septiembre de 1965, un enorme objeto brillante se situó sobre la vertical de Valladolid. 2 horas y media más tarde, en el Colegio de los Dominicos de la capital del Pisuerga, el padre Antonio Felices montaba su telescopio. Muy pronto lo tuvo enfocado. Se trataba de un monumental objeto tetraédrico. Más de 300.000 personas pudieron presenciar el espectacular fenómeno durante las 4 horas que el objeto permaneció estático sobre los cielos de la ciudad vallisoletana. El mismo Antonio Felices, recientemente fallecido y uno de los pioneros de la investigación OVNI en España, lo pudo fotografiar. Aquel sería el primero de una larga serie de macroavistamientos de ovnis que tuvo en nuestro país su momento álgido entre junio de 1967 y diciembre de 1968. Tanto fue así que las autoridades militares se vieron obligadas a clasificar como materia confidencial los expedientes OVNI. Y mientras tanto, en los Estados Unidos, el proyecto Libro Azul seguía recogiendo cientos de casos OVNIs a lo largo y ancho del país. Hubo un momento en el cual fue tal la preocupación de las autoridades que éstas no tuvieron más remedio que zanjar la cuestión. La operación se inició cuando en octubre de 1966 la Oficina de Investigaciones de la Fuerza Aérea concedió una beca al doctor Edward Condon de la Universidad de Colorado para estudiar aquellos incomprensibles testimonios. La beca estaba dotada con $313.000 de los de entonces. El objetivo que se propuso al doctor Condon fue determinar si aquellos miles de incidentes tenían una base científica o no. El equipo de la Universidad de Colorado estudió 99 expedientes efectuados por los militares sobre otros tantos casos OVNIs. En 67 de ellos encontraron una explicación satisfactoria, mientras que en casi 1 de cada 3 se vieron imposibilitados a hacerlo. Los resultados hablaban por sí solos. Un 30% de los casos OVNIs carecían de justificación convencional. Solo este dato hubiera sido más que suficiente para que el equipo del doctor Condon alentara a las fuerzas aéreas a seguir desentrañando el misterio. Pero de aquí que no fue así y el científico, en las conclusiones de su informe, hizo afirmaciones que irritaron a muchos y tranquilizaron a unos pocos. Según Condon, tras analizar la evidencia OVNI, la postura oficial debía ser la siguiente. Son palabras textuales. No existe nada al respecto. Me veo en la obligación de recomendar al gobierno que abandone este asunto, porque el siglo XXI se morirá de risa cuando eche un vistazo a las cosas que hemos hecho, y esta puede ser una de ellas. Sin embargo, la realidad era otra muy diferente. Condon, según se supo, había recibido la orden de firmar las citadas conclusiones. ¿Razones? El ejército norteamericano quería silenciar todo lo referente al tema OVNI y zanjar el Libro Azul por la enorme repercusión que el tema estaba teniendo en la opinión pública. Pero la USAF no hizo caso y prosiguió estudiando el enigma.